Ritoque FM 107.9, soy Esteban Vega y esto es Dale Azúcar a tu Emprendimiento. Hemos tenido una súper interesante primera temporada del Dale Azúcar a tu Emprendimiento, enfocando nuestra primera temporada hacia el conocimiento, hacia la innovación, hacia vincularnos con emprendedores en distintas áreas. Hemos conversado con emprendedores en el área de la gastronomía, con emprendedores en el área de la tecnología, de la educación, de la capacitación. Hemos conversado con emprendedores en el área de los timbres, por ejemplo, en distintas materias, emprendedores que nos ayudan, que nos entregan información, que nos dan tips, que nos permiten conectarnos con experiencias, con historias y que van fortaleciendo nuestro entorno emprendedor. No nos olvidemos, este programa es posible ser realizado gracias a Corfo y al Gobierno Regional de Valparaíso en el marco del programa de apoyo al entorno emprendedor. Y en este lunes de Dale Azúcar a tu Emprendimiento nos acompaña un gran amigo que tiene vasta experiencia en el acompañamiento, en la mentoría, en la consultoría a emprendedores, a organizaciones, a empresas en el ámbito nacional e internacional, que ha trabajado también en el área académica, particularmente en la Universidad Adolfo Ibáñez, acompañando a emprendedores e implementando modelos de acompañamientos. Es socio consultor y gerente de DAB Consultores. Él es Fernando González, con quien vamos a conversar hoy día en Dale Azúcar a tu Emprendimiento. ¿Cómo estás, Fernando? Un gusto tenerte con nosotros en Ritoque FM 107.9. Muy bien, Esteban, muchas gracias por la presentación. Espero estar a la altura de esa tremenda presentación, pues. No me cabe la más mínima duda que así será. Oye, Fernando, mira, comencemos por poder analizar cuáles son los desafíos de los emprendedores a propósito de esta pandemia. Vaya que ha cambiado el panorama, no solo quizás a propósito de la pandemia, sino también viene cambiando en Chile desde hace un tiempo ya, de manera más acelerada con el estallido social, ¿cierto? Y eso ha significado una transformación importante en muchos negocios, en muchos rubros, ir pensando mucho, ir reflexionando mucho en torno a cómo se va transformando el ecosistema. Bueno, como decía un profesor ahí, y haciendo analogía a lo que aparece en la serie de Netflix Dark, el principio es el fin y el fin es el principio. El primer desafío de los emprendedores es entender en qué desafío se encuentran. Básicamente, mis años de experiencia en consultoría eh, me dicen, y lo veo hasta el día de hoy, que mayoritariamente se centran en el producto que están desarrollando. Entonces, uno establece comunicación, establece qué cosa vas a hacer y respecto al producto no hay ninguna duda y funciona desde su mirada en un 100%. Pero cuando nos vamos a los números, el otro día estaba mirando la revista Fortune de Estados Unidos y en sus estadísticas indican que 9 de cada 10 proyectos, el 90%, Esteban, fracasa. Fracasa, no logra implementarse, las empresas quiebran. Cuando hago esta consulta en Cercotec, que depende de Corfo, el 80% de nuestros emprendedores fracasan. Entonces empezamos a ver que no es tan simple emprender, que hay otros elementos que van más allá del desarrollo de un producto o servicio. Y lo que empieza a pasar aquí es que los emprendedores están enamorados de su producto, entendiendo que ese es el desafío, ¿no? Para vincularlo a la pregunta inicial. Ajá. Y el desafío es mucho más complejo que eso. El desafío tiene que ver con cómo yo dirijo un negocio, cómo yo proyecto un negocio. Entonces, no solamente tengo que tener un producto de calidad, sino que tengo que ser capaz de gestionar una empresa. Y eso es otro desafío. Entonces, cuando nosotros vemos en Estados Unidos, como te decía en esta revista Fortune, aparece un dato que a mí me pareció muy interesante. Ellos hacen una carta, sobre todo si han tenido financiamiento,
hacen una carta que la denominan carta post-mortem. ¿Ah? ¿Ya? Es la carta que hacen las personas que quebraron, ¿ah? Que Ajá. no les fue bien en el emprendimiento, dejan un registro. Lamentablemente eso yo no lo he visto acá en Chile, Ujú. porque ese registro tiene que ver con el aprendizaje Claro. Con el por qué y la mayor fracasaron. cantidad de por qué fracasaron. Ajá. Nosotros tenemos un tema cultural a nivel nacional, diría yo, que nos cuesta reconocer los fracasos. ¿Ah? Absolutamente. Aquí conocemos muchos casos de éxito, Exacto. eh, y, y los casos de éxito no necesariamente son bien explicados, porque al final mucha gente dice, me fue bien, pura suerte. Ujú. Eh, pero no te cuentan tampoco el secreto, porque en esta mirada, ¿no es cierto?, contar el secreto es como contar el corazón de lo que yo estoy haciendo y me lo pueden copiar. ¿Mm? Mm. Eh, Esa es nuestra cultura. Entonces no tenemos un registro y la gente no nos dice por qué fracasó. Y la mayoría de las veces, cuando uno ya llega a una conversación más profunda de esto, existe mucha culpa afuera en el sistema más que responsabilidades propias que generan aprendizaje. Cuando nosotros vemos en Estados Unidos funciona de una manera distinta. Yo escuché una anécdota una vez, perdón que Ujú. me desvío un poco de esto, de una persona que se fue a Silicon Valley. Ujú. Entonces lo invitaron a una reunión y le preguntaron en qué proyecto estaba. Y él miró, dijo, no, mejor no cuento tanto porque me van a copiar la idea. ¿Ah? Exacto. Él seguía en Ujú. Chile. Entonces contó, sí, más o menos, la gente lo escuchó y rápidamente quedó solo. Cuando terminó la reunión se acercó a la persona que lo invitó y le dijo, mira, cuando tú cuentas la idea, aquí la gente va creando cosas colaborativas de cómo complementan tu idea para hacer un mejor proyecto. Por lo tanto, si tú no nos vas a contar, mejor no vengas a la reunión, Exacto. porque no tiene Exacto. sentido. Claro. Aquí estamos todavía todavía estamos con la idea que nos van a copiar el Exacto. sistema y no necesariamente va así. Volviendo a lo que tú, a lo que te contaba, tomamos las variables que la gente colocó en esta carta post-mortem, por qué fallaban los proyectos. Mm. Y nos dimos cuenta que un 20% hablaba de finanzas, es decir, quedarse sin flujo de caja, Mm. que es una responsabilidad del emprendedor. Si tú cuando emprendes un negocio tienes que ser capaz de determinar cuál es el capital de trabajo que necesitas. Y si Exacto. estimas mal el capital de trabajo que necesitas, obviamente que va a tener problemas financieros. Tenemos otro tema que es con la banca. La banca no te pasa tanta plata cuando no tienes patrimonio, seamos claros. Ujú. Entonces, si bien es cierto, prestan por flujo, porque la evaluación es respecto al flujo, tienes que tener un respaldo de una garantía. Y esa Claro. garantía para los emprendedores es compleja. Complejo. ¿Eh? O sea, si uno tuviese la plata en casa, en propiedades, no va al banco, vende una casa y ya. ¿Ah? Claro. Eh, por lo tanto, hay un problema que ellos definen como flujo de caja o quedarse sin flujo de caja. También existen problemas en la determinación del precio. ¿Cuál es el precio o qué precio le coloco a mis productos o servicios? Ujú. Eh, no siempre se encuentran los capitales ángeles que te Claro. pueden financiar y los capitales ángeles, y aquí vienen varias historias que son bien interesantes. En la Adolfo teníamos todo lo que era el elevator pitch, que Ujú. las personas tenían que contar en 2 minutos cuál era su proyecto, qué sé yo. Y hubo un grupo que a mí me llamó mucho la atención, que consiguió el Capital Ángel, y el Capital Ángel llegó y le dijo, de acuerdo, juntémonos no voy a decir el nombre del restaurante mejor, pero Ajá. una cafetería, y le dijo el día martes próximo, nos juntamos en la cafetería tanto para ver su proyecto. Y cuando llegaron, estos dos emprendedores, hablando 25, 27 años, recién recibidos de la universidad, qué sé yo, habían preparado sus planillas Excel toda la noche, y Ujú. que cuadrara todo, la presentación, qué sé yo, y se juntaron con este capitalista, inversionista, y les preguntó, bueno, ¿tú eres casado, soltero? ¿Por qué te metiste
¿qué te llamó la atención de esto? Y ellos esperando el Excel, mostrar el Claro. Excel. Eh, y claro, lo que empezaban a mostrar era una pasión enorme por lo que estaban haciendo. Entonces, el tipo llegó y les dijo, de acuerdo, ¿cuánto es lo que necesitan? 40 millones de pesos en ese minuto. Bien, muy bien. ¿Le mostramos el Excel? ¿Que se le mostramos la presentación? No, ya los conoce usted, veo que son buenas personas, que tienen una pasión muy grande por el negocio. ¿Saben hablar inglés? Claro, no. Sí, qué sé yo, de acuerdo. Y saca un cheque de una cuenta en dólares, y dice, tengo plata afuera, saca el cheque, se los pasa, y les dice, si ustedes son capaces de escribir $100.000, en ese minuto eran como, hoy día es un poco menos, digamos, si son capaces de escribir $100.000 en inglés y hacer el cheque como corresponde, el cheque es suyo. Ajá. El tipo de la 100. ¿Ya? Hicieron el cheque y el tipo se lo pasó, le dijo, está bien, me dan escrito, de acuerdo, vayan informándome cómo van con el proceso. Ajá. El proyecto en sí, que tenían original, varió, cambió, pero les pasó la plata no por el proyecto, sino por la Exacto. pasión, que es uno de los elementos que colocan en este estudio, cuánta pasión hay en lo que estoy haciendo. Pero cuando nos vamos a los primeros 3 o 4 elementos que aparecen como las razones que fallan los emprendimientos, nos dicen, nadie compra el producto, no existe la necesidad en el mercado. Entonces uno dice, ¿por qué no se fijaron en eso antes? Claro. ¿Cuál es la competencia? ¿Cuánto vale el producto de la competencia? Mm. ¿Cómo lo voy a vender? ¿Cómo lo voy a distribuir? El segundo elemento dice falta capital. Entonces tú dices, no existe la evaluación económica adecuada, no miraste el negocio. El tercero es no tener el equipo correcto. Claro. Eso significa, y aquí empiezan a aparecer los casos, los emprendedores nos van a entender bien lo que estoy diciendo. Tú dices, me junto con Esteban, me Ujú. junto con un amigo que dice que es bueno para esto, pero me falta una persona que coordine, así que le voy a decir a mi señora, o le voy a Ujú. decir a mi suegra, o le Claro. voy a decir a mi hermana, o le voy a decir al pariente pobre que tengo que nunca le ha ido bien en ninguna cosa y que voy a aprovechar de que haga esta De peguita. ayudarle que haga esta peguita, claro. Y resulta que cuando empezamos en la implementación, yo como emprendedor me voy a lo que me gusta, si lo que me gusta es el producto. Claro. Por eso lo hice, porque me gusta el Ujú. producto y estoy enamorado del producto o servicio. Y dejo la administración en manos de un equipo que no necesariamente tiene todas las competencias o no necesariamente tiene todo el tiempo. Mm. Entonces aquí nos encontramos con un montón de historias en que tú le preguntas qué es lo que pasó y dices, no, pues el producto era maravilloso, pero tú empiezas a ver la gestión era espantosa. Mm. Y esa gestión espantosa tiene que ver con no elegir adecuadamente a los socios. Exacto. Entonces se juntan 2 o 3 y uno dice, ya, yo coloco la plata. Y se fue, pues no lo viste nunca más. Exacto. El siguiente paso tiene que ver con el crecimiento, porque claro, yo me acuerdo siempre una vez nos dio por traer un reloj, estoy hablando hace como 2 o 15 años atrás, trajimos unos relojes binarios, Ajá. que también vienen encachados los relojes binarios, bonitos, de diseño, qué sé yo, y encargamos en, primero como 300 y después 1000 más. Y lo vendimos, estábamos cerca de Navidad, qué sé yo, vendimos todo, 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 todo. Y cuando llegó el momento que nos llaman de Estados Unidos y nos dicen, ¿saben qué? Nos gustó, sean representantes para Chile y Latinoamérica, nos quedamos pensando a quién le habíamos vendido esos relojes y resulta que era la red de contactos que teníamos. Exacto. Pero ya le habíamos vendido la red de contactos. Mm. Claro. Entonces, ¿cómo distribuir ahora? Y ahí nos dimos cuenta que, claro, el negocio en una primera etapa había sido re bueno, con la red de contacto. Y de ahí en adelante se nos empezaba a complejizar el tema. No es fácil montar una red de distribución Exacto. y meterse en las redes de distribución.
que ya existen, como el retail, por ejemplo, supermercado, tiene un costo tan grande que no hace que el negocio sea viable, Exacto, excepto que consiga unos precios maravillosos. Entonces, entramos a otro tipo de problemáticas que no tienen que ver con el producto, exacto. más allá de testear el mercado. Aquí no hay un testeo de mercado serio. Ujú. Acá no hay una definición de experiencia de cliente, de colocar al cliente al centro, sino que yo estimo, de acuerdo a mis propios paradigmas, qué es lo que puedo o qué es lo que yo creo que necesita la gente. Y como no colocamos a la experiencia del cliente al centro, muchas veces quedamos cortos en esta mirada. Eso por una parte, desde el punto de vista del producto o servicio. Pero la que más me preocupa a mí tiene que ver con la gestión, tiene que ver con cómo yo llevo un negocio, cómo yo pido un crédito, qué tipo de crédito puedo pedir. Y aquí te puedo contar montones de casos. En algún minuto de mi vida fui ejecutivo de cuenta de pequeñas empresas también. Ujú. Y me acuerdo que los emprendedores compraban activo fijo, es decir, por ejemplo, siempre me acordaba de un cliente que tenía, que una vez llegó con un cheque, ponte tú, de 15 millones de pesos, y llega el día lunes con un cheque de 15 millones y no tenía fondo, él tenía 4. ¿Ya? Corrígeme los números, más o menos, Ajá. no el tema de la cifra. Entonces lo llamo y le pregunto, ¿qué le pasó? O sea, ¿cómo tiene un cheque de 15 millones si tiene 4 en la cuenta? Claro. Y eso con línea de crédito, con todo. Entonces me dice, lo que pasa es que tuve una tremenda oportunidad y me compré un camión. ¿Ya? Entonces, compró un camión En fondo. sin ¿Ya? fondo y no pensando que esa cantidad de plata la tenía que pagar en muchas cuotas. Lo compró con caja. Y tú, Ok. para comprar activo fijo, tienes que ver la utilidad. Lógico. Entonces, ¿cómo te proyectas para decir, sabes qué? Necesito el camión, sí, va a producir esto, qué sé yo, pero no lo puedo pagar en un cheque, tengo que pagarlo con un Lógico. crédito. Entonces, cuando tú tienes diferencias, y te puedo hablar de empresas grandes, ¿no? Lamentablemente no puedo dar las marcas, digamos, que se han endeudado al corto plazo, debiendo haberse endeudado a largo plazo. Entonces Exacto. tienes un problema de liquidez enorme y estás todos los meses saltando a ver con lo caro que significa, digamos. Exacto. Pero para eso, para entender eso, tienes que tener una visión de negocio. Totalmente. Entonces, el desafío eh, no es que mi producto sea bueno. En el caso de esta empresa, que son medianas grandes, que me ha tocado asesorarla, en un minuto tuvieron un crecimiento de locales. Ujú. Es una empresa bien conocida, ¿eh? Y se endeudaron con líneas de crédito para la implementación. Entonces la cantidad de millones que metieron entre líneas de crédito y a corto plazo fue enorme. Cuando me tocó hacer la consultoría con ellos, lo primero que hicimos fue reformular las deudas y tirar todo a largo plazo. Y con eso liberamos caja para que pudiese tener cómo pagar los sueldos. Exactamente. Una cosa tan básica, claro. Una Claro. cosa tan y fundamental. Entonces, ¿qué es lo que teníamos adentro? Un clima terrible, porque la gente no sabía si a final de mes les pagaban el sueldo o no, si tenían Exacto. pagadas las imposiciones. Y no es porque no generaran plata, sino porque toda la plata se iba a pagar los créditos. Exactamente. Y los créditos eran tremendamente caros. Entonces, cuando tú ves emprendimiento, empresas, personas o empresas más chicas, eso es más crítico aún. Exacto. Entonces, tienes a los emprendedores varias horas, mucho tiempo, las mañanas, negociando con los bancos para pagar los cheques, en vez de estar produciendo. Eso que tú Dame- comentas, Fernando, es como, o sea, si uno lo mira, no solo, no, ese tipo de problemas no solo los enfrentan las organizaciones, los enfrentan también las familias, es como, es un poco la misma historia, ¿no? Porque también, o sea, una empresa necesita capital, digamos, para poder trabajar, y claro, cuando te llenas de créditos no tienes capital para poder pagarle a la gente. En el caso de una familia también, si tiene mucho endeudamiento, digamos, no puede enfrentar los requerimientos del día a día, no puede sobrevivir, en fin.
es como, finalmente, es un poco la misma historia, ¿no? Sí, a ver, y tomando tu frase, em, claro, nadie nos enseñó a ser papás. Esa es la típica queja que en los emprendedores es lo mismo. Exacto, Eh, es como yo emprendo sin que nadie me haya dicho cómo y cuáles son los exacto, problemas de fondo. Porque cuando tú vas a todas estas organizaciones a pedir plata, lo primero que te piden es, bueno, ¿el proyecto es viable o no? claro. Eso es un flujo, es un problema técnico. Ujú, ¿Ah? Después te dicen, si es que son fondos gubernamentales, regularmente se va por el lado de la innovación. Esto es nuevo, está en otra parte, no está en otra parte. ¿Ah? Innova, no innova. Esto es exacto, compatible con el medio ambiente. Esto, lo que decía al principio, genera empleo, no genera empleo, sobre todo ahora en estos tiempos de crisis, pero nadie te preguntó si tú sabías hacer negocio o no. exacto, Si el precio que estás colocando es el precio que corresponde de acuerdo al mercado, de acuerdo a tus costos. Nadie te dice si tú gestionaste personas. Si al final yo he tenido varios emprendimientos, uno de los que tuve, me acuerdo que negociábamos el día domingo, en el almuerzo del domingo, el sueldo de mi cuñado que trabajaba en el negocio. ujú, Entonces no era un sueldo porque el negocio tenía esas características, era el sueldo de la hermana o de mi cuñada. ah, ¿Cómo negociar el sueldo de tu cuñado o el sueldo de tu suegra o el sueldo de tu hermano? exacto, Sin quedar siempre como malo. ¿Ah? exactamente, claro, Entonces terminas pagando, y esto lo he visto montones de veces, cuando veo planilla, dice, oye, ¿por qué está ganando tanta plata? Para no colocar un monto. ajá, Si el valor de mercado de ese sueldo es la mitad. exacto, Es que mi hermano, está bien, digamos, pero esto es una empresa, entonces lo tomamos como empresa, lo tomamos como qué. exacto, Entonces exacto, empiezan a aparecer otros desafíos que no son del todo técnicos. mm, Puedo hacer el presupuesto, puedo hacer el plan de marketing, puedo... Empiezan a aparecer otros desafíos que tienen que ver con las personas, con cómo yo miro qué personas son las que necesito en la organización, claro, cómo me voy a relacionar con ellos. Porque si yo tengo a mi mamá, o bueno, un hermano, un pariente, no estoy negociando con la persona que está a cargo del servicio, estoy negociando con mi mamá. exacto, ¿Cómo le digo que no a mi mamá? lógico, ¿Cómo le digo que no a mi hermano? claro, Sin que me repercuta, porque esta cosa viene de vuelta. totalmente, totalmente. Oye, con lo que uno se encuentra muchas veces con los emprendedores, es que finalmente el emprendedor las hace todas. Muchas veces es el que gestiona el producto, el que reparte el producto, es el que lleva la caja, es el que se consigue los créditos, es el que hace la declaración de impuestos, en fin. Eh, em, y muchos de esos emprendimientos, que a veces son muy buenas ideas y son muy buenos productos, como tú bien lo decías, finalmente sucumben ante, no por el producto, sino por todas las cosas, digamos, que en paralelo están sucediendo. Desde tu perspectiva, ¿qué pasa por una parte, con las ayudas estatales y con instancias de colaboración y de apoyo a emprendedores? ¿Existen instancias, no existen, son insuficientes? ¿Qué, qué posibilidades hay en el ecosistema para apoyar a los emprendedores en ese camino? De tal manera que la tasa de fracaso del emprendimiento no sea tan alta. Yo creo que existen instancias, sin embargo, creo que no se abordan todos los temas que se deberían abordar. Entonces, volvemos a la focalización. ¿Cuáles son los temas por los cuales nos miden? Y tienen que ver fundamentalmente por viabilidad, ¿no es Ujú, cierto? Y hacemos el flujo y todo eso. Sin embargo, el problema no lo tenemos necesariamente ahí, o en su totalidad ahí. Lo tenemos con otras competencias, que tienen que ver con mirada estratégica, que tienen que ver con resolver problemas complejos, con un pensamiento crítico, con creatividad, con gestión de personas, con coordinación de otros, con mapas sistémicos. Eh, Existen otras variables con gestionar un negocio, Esteban, si eso es ujú, clave, sí, con cómo yo gestiono un negocio.
Entonces, en las primeras etapas, la etapa más incipiente, efectivamente, el emprendedor lo hace todo porque no hay un capital que soporte no hacerlo. Y eso tiene que ver con el sistema financiero, lo que hablábamos hace un rato atrás, digamos. Cuando yo voy a un banco, ¿qué me pide un banco para darme un crédito? ¿Y cuánto me presta ese banco? Y si eso me alcanza para efecto del capital de trabajo que necesito. Claro. Entonces, primero tengo que determinar bien cuál es mi capital de trabajo. Eso no necesariamente se determina bien, sobre todo en empresas que están en crecimiento. Porque cuando tú empiezas a crecer, contratas más gente y ya tienes más problemas dentro de la organización. Tienes Ajá. que administrar más personas y administrarnos nosotros es complejo, con todo lo que eso significa. Imagínate licencias médicas, imagínate ahora explosión social o COVID. ¿Cómo administro eso? Eso es por un lado. Y lo otro tiene que ver con cómo canalizo los recursos a través de gobierno, entendiendo que tenemos un 80% de empresas que fallan. Claro. Entonces, ¿qué apoyo requiero yo? No es solamente el técnico, no es solamente si el proyecto en el papel, porque el papel aguanta todo, si el Ujú. papel es viable o no, sino cómo le voy dando un acompañamiento desde esta otra mirada. Hay países como España que ya entraron con laboratorios que tienen y consideran varias cosas. Uno son acompañamientos del tipo que te estoy diciendo yo, que no tiene que ver solamente con lo técnico, sino que tiene que ver con lo estratégico. Y lo otro, el acompañamiento a través de la experiencia cliente, el UX Lab, Ujú. que te permiten diseñar tu producto, testear tu producto e implementar la entrada al mercado adecuadamente. Ese camino hace que el porcentaje de éxito aumente ostensiblemente. Mira. No es solamente tener la idea, no es solamente decir, aquí se me ocurrió esto, sino que es cómo estratégicamente entras al mercado para que tu idea la puedas implementar y sea sustentable en el tiempo. En Totalmente. ese punto es donde yo digo, creo que falta más apoyo, no en la parte técnica, que es necesaria. Yo no estoy diciendo sáquenla, para nada, estoy Ujú. diciendo manténganla, mejórenla. Eh, pero agreguen esta otra etapa que no está, que no la veo, no la visualizo. Donde existen instancias colaborativas, donde existen instancias de apoyo, donde puedan haber mentorías, donde puedan haber seguimiento de lo que están haciendo, orden de lo que están haciendo. Es decir, los emprendedores, sobre todo los emprendedores más chicos, Esteban, Ujú. el inventario ya es un problema. Sí. ¿Cuántas, cuántas unidades tengo? ¿Cuánto necesito para producir? Y te doy casos, si aquí casos, ejemplos hay montones. Una amiga puso una pastelería, incluso fue proveedora de una cadena de sushi para los postres con sus tortas. ¿Ya? Extraordinarias las tortas. Tortas, pastelería, comida, extraordinario. Realmente extraordinario. Yo era un cliente fiel de ella. Ujú. Y un día voy al local y no estaba. ¿Qué le pasó? Como tenía el teléfono, eh, la llamé para entender qué cosa había pasado. Y te cuento un poco lo que pasaba en ese local. Ujú. Yo era asiduo, por lo tanto, como además era conocido de la dueña y la gente que trabajaba con ella me conocía, yo muchas veces le llevaba regalitos, esto y lo otro. Entonces, cuando yo llegaba al local, me pasaban a la cocina, y si era hora de almuerzo, yo almorzaba ahí, Ujú. gratis. Ujú. Las tortas mías eran cada vez más pesadas por la cantidad de manjar. Exacto. Ajá. Entonces, claro, ¿qué es lo que terminó pasando? Que no había una rigurosidad en los contenidos de las tortas. Ah. Entonces, si la torta le colocaban 1 kilo o 1,5 kilos de manjar, nadie lo controlaba. Y quebró porque el costo de producción era tan alto que no daba el precio. Entonces tú dices, pero si eso no es tan evidente, no es tan evidente. No es tan evidente, por ejemplo, que hay empleados que deben ser fijos y empleados que pueden ser honorarios. Exacto. Entonces de repente hay empresas que tienen una carga fija enorme, pero el flujo no es constante. La Exacto. carga la mantienen
y el flujo varía. Y en determinados momentos el flujo no da y no puedes, si quieres eh, dejar menos empleados, tiene un costo, que es el costo de despido, y no lo puedes hacer. Entonces al final no te da el flujo. Entonces, ¿cómo no pensaron eso? Esas ayudas de cómo estrategia, ¿con qué actor me muevo? Es decir, si yo vendo esto, ¿con quién tengo que hablar más allá de mi red de contacto? ¿Cómo veo estratégicamente los actores? El proveedor para que me recomiende, no solamente compre y use, sino que recomiende. El proveedor, el cliente, las instancias que son aliados estratégicos, los competidores, los proveedores, ¿cómo me voy articulando con esa malla de manera tal de poder hacer sustentable mi negocio? Porque si a mí me pagan a 30 días, y te digo, son problemas del día a día, Esteban, si a mí me pagan a 30 o a 60 días, Exacto. voy a suponer, me pagan a 60 días, y tengo que dejar 30 días porque no siempre me pagan a 60, sino que el promedio es a 90. Exacto. Yo no puedo estar pagando a los proveedores a 30, Claro. no puedo, porque el costo financiero de eso me va a comer. Exactamente. Esas son transparencias típicas de los emprendedores. Mm. Entonces están felices porque hicieron una venta, y se lo hicieron una venta a un retail, que es grande, qué sé yo, y el retail le dice a los 60 y dice, no te puedo pagar. ¿Y si te doy un crédito? Claro, claro, ¿Ah? Y además le cobran plata por pagarle. claro. Pero el proveedor le dice, le pagaste 30 días, entonces estuviste el costo financiero de los otros 60 días y además pagaste una Claro. adicional. Entonces, esas cosas no se aprenden haciendo el flujo de caja. Esas cosas Absolutamente. no se aprenden eh, con el producto de mejor calidad. Eso es negocio. Así es. Totalmente. Y esa Totalmente. parte es la que a mí me falta dentro de este apoyo, que lo denominé, haciendo alguna alusión a Peter Senge, el quinto Ujú. elemento. ¿Ah? Que están todos los elementos técnicos, pero estos elementos que tienen que ver con el emprendimiento, con los negocios, con todo eso, no está. No lo veo así de claro. ¿Mm? De Buenísimo. cómo este señor, el desafío que tiene es guiar un negocio, y guiar un negocio es distinto a desarrollar un producto. El Totalmente. producto tiene que ser de primera calidad, no hay duda, pero el desafío es convertirse en un emprendedor, en un empresario. Absolutamente. Esa es la formación que yo te diría, me gustaría que existiera más apoyo, porque técnicamente, y con todo lo que está pasando ahora, pandemia, exclusión social y todo lo que sigue, muchos de nosotros, muchas de las personas que están escuchando este programa de Radio Ritoque, van a pasar al emprendimiento. Exacto. Y el emprendimiento es mucho más que comprar y vender. Eh, Hay que verlo de una manera más grande como una empresa. Aunque sea una empresa chiquita, es una empresa que tiene que sustentarse en el tiempo. Absolutamente. Absolutamente. Fernando, ¿cómo nuestros emprendedores que nos están escuchando pueden, porque tú has sido muy claro digamos, tienes una experiencia y una formación en el acompañamiento a emprendedores. ¿Cómo podemos llegar a DAB Consultores? DAB Consultores, a través de la página de DAB Consultores, es Perfecto. www.deab.cl. Mi teléfono es el 99991-6280. Y ahí pueden hacer todas las consultas que quieran. Si eventualmente necesitan algún apoyo, si eventualmente necesitan algún paper, alguna guía, también se la podemos dar sin ningún problema y sin costo, digamos. Ahora, si ya quieren algo más elaborado, ahí Ajá. podemos conversar para ver cómo los podemos apoyar. Excelente. Eh, la idea es que podamos apoyar a estas pequeñas empresas, sobre todo ahora en estos tiempos, Esteban, en que hay mucha gente que está con la idea y no sabe bien cómo implementarla. Yo Exacto. hace un par de semanas atrás, eh, a través de una empresa grande, digamos, que ve outplacement, también ve posibilidades de emprendimiento. Conversaba con una persona que quería instalar un negocio. Entonces me habló del negocio
40 minutos y la verdad que manejaba muy bien el negocio. Ujú. La pregunta que le hice fue si había pensado en la patente, dónde instalarse, se había visto la ¿Ya? locación. Y empezó a abrir los ojos y efectivamente no sabía cómo sacar una patente, no había iniciado actividades, el Claro. negocio lo quería instalar en un lugar, estamos hablando de Antofagasta. Ujú. Y le pregunté, ¿y ese lugar? ¿En qué parte? Yo conozco Antofagasta, viví un año ya. ¿En Ajá. qué parte está? Entonces decía, hay edificios cerca, hay... Y me dijo, no, no, ni siquiera lo había pensado. ¿Te fijaste en Google? Porque ahí tú puedes ver que... No, tampoco. Él iba a colocar el negocio. Claro, claro. En rigor, Todas las demás variables no las había considerado. en rigor la mamá trabajaba con la hermana, es una panadería, ¿eh? Tenía una Ajá. panadería, por lo tanto iba a sacar gente, qué sé yo. Cuando empezamos a ver si iba a repartir pan o no iba a repartir pan, si estaba cerca de lugares que tuviesen una masividad de personas, eh, si en los locales qué permisos necesitaba para... Toda esa parte no la había visto. Y al final me decía, claro, yo el proceso del pan, los pasteles lo tengo clarito, digamos. Pero ahora se puso a buscar, o me decía, me puse a buscar una locación, cambió la locación, efectivamente se puso cerca de edificios, y claro, el proyecto le cambió absolutamente. Exactamente, Entonces totalmente, son totalmente. los pequeños temas que son las grandes diferencias. Oye, totalmente. Yo te quiero, Fernando, mira, yo te quiero agradecer el tiempo. Ha sido súper, súper interesante la conversación, esta mirada y en el fondo entender que el emprendedor necesita cultivar sus competencias, el emprendedor necesita comprender las múltiples variables que impactan un emprendimiento. Esto va mucho más allá, a pesar que un elemento central es el amor que uno le tiene a su emprendimiento y cuánto impulsa desde ese entusiasmo su idea, pero no es suficiente para efecto de desarrollar un emprendimiento. Hay una serie de otras variables que hay que considerar, apoyarse, informarse, capacitarse, y estar en mucha conexión y en comunidad con otros emprendedores que también desarrollan acciones de este tipo. Conocer el mercado donde quieres impactar es clave y estar en permanente transformación, especialmente en el marco del mundo que estamos viviendo, no solo por la pandemia, sino también por la irrupción de las nuevas tecnologías y cómo ello impacta también en las conductas y en las condicionantes sociales, ¿no? Tal cual. A ver, toda esa parte es necesaria, pero no suficiente. Hoy día tenemos que pensar en una aldea global, donde Internet democratizó todo, incluido los Exacto. negocios. Si hoy día tenemos, por ejemplo, si yo quiero hacer un logo para mi empresa, lo coloco en alguna plataforma y aparece alguien en Albania y me dice, yo te lo hago y me Exacto. paga con... Entonces tenemos que pensar los modelos de negocios de manera distinta. Así es. Pero el modelo de negocio no es el producto es uno de los componentes que Exacto. necesitamos. ¿Cómo articulamos el modelo de negocio completo? Es lo que el desafío, Así es. es entender el desafío de un lugar distinto. Absolutamente, absolutamente. Fernando, yo te quiero agradecer por el tiempo que nos destinaste, por el tiempo que hemos estado conectados en este Dale Azúcar a tu emprendimiento y pasar nuevamente los datos de DAB Consultores, www.dab.cl y el celular es el más 569 99 91 62 80. Bien, pues Fernando, un Así es. abrazo afectuoso a la distancia, esperando que todo resulte bien, mucho éxito en los emprendimientos, en el trabajo que estás desarrollando también por ahí en el ámbito de la capacitación, también de la consultoría, del apoyo a emprendedores, a personas, así que un gran, gran abrazo a la distancia. De nuestros amigos, auditores que nos regalan su sintonía todos los días lunes a través de la Ritot FM, mandarles un caluroso abrazo, agradecerle su compañía
todos los días y pedirles que nos sigan acompañando desde el dial 107.9 FM o también a través de nuestro fanpage, el Toque FM y el fanpage personal o particular de este programa que es Dale Azúcar a tu Emprendimiento a través de Facebook y también nuestro canal de YouTube y en Instagram también. Será hasta una próxima oportunidad, hasta un nuevo lunes junto a nosotros. No nos olvidemos que este proyecto se desarrolla gracias a Corfo y al Gobierno Regional de Valparaíso en el marco del programa de apoyo al entorno emprendedor. Será hasta un próximo lunes. Esto es Dale Azúcar a tu Emprendimiento justo en Teban Vega. Chao, Fernando, que estés muy bien. Nos Un gran vemos. abrazo. Chao, chao. Gracias por la invitación. Que estés A bien. ti. Vale, gracias. Chao, chao.